Muy bien, pues vamos a comenzar con esta tercera jornada de la Aslan Week Barcelona, enmarcado en el Tour Tecnológico de la Asociación. Llevamos 2 días, 2 jornadas, y la tercera, la del día de hoy, versa y está centrada en la parte del dato. Las organizaciones orientadas al dato, la seguridad del dato y al igual que los otros días, pues hemos planteado una jornada que se estructura en 2 sesiones. La primera de ellas es una mesa redonda de 90 minutos aproximadamente, en la cual pues hemos invitado a participar tanto a directivos de las empresas que forman parte de la asociación, están patrocinando este evento, como a responsables de tecnología en organizaciones, en empresas del sector público y privado en Cataluña, bueno, que están allí ubicados en Cataluña. Por un lado tenemos, en primer lugar tenemos a Román Pérez Medina, que es de Mutua Universal, es el director de digitalización y tecnología. Buenos días. Buenos días. Hola, Francisco. Ahora, buenos días. Marta Continente, del Ayuntamiento de Barcelona, que es la gerente de innovación y transformación digital, no consigue conectarse, pero esperemos que se resuelva pues en estos tiempos de intervención inicial. Esperamos que se pueda conectar y resolvamos la incidencia. También contamos con Susana Calvo Pablo, que es de Volkswagen Group España Distribución. Ella es la CISO. Hola, buenos días, Paco. Buenos días, Susana. Ricardo Maté es el director general de Sofos. Buenos días. Buenos días, Ricardo. José Manuel Bernal, director de servicios de Crayon, estaba intentando conectarse y creo que también tenía problemas técnicos. Hoy es un viernes y por algún motivo pues 2 ponentes están teniendo problemas técnicos, no es lo habitual, y esperamos, como digo, que se resuelva estas 2 incidencias. Y Blasi Marro Lorite, que es Enterprise Sales Manager para España de BlackBerry. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, yo estoy conectado a medias, porque solo he conseguido conectar la voz, pero bueno, aquí estamos. Muy bien, pues bueno, ahí estamos. ¿Os estoy escuchando? ¿Sí? ¿Me escucháis? Marta. Soy Marta Escuchamos. Continente. Hola, Vale. Marta, Hola. buenos A ver días. si conseguimos que además vaya el vídeo, ya sería mágico. Bueno, pues se corta. Hola, buenos Bueno. días. Soy José Manuel Bernal de Crayon. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Vale, estoy activando el vídeo. Marta, te vemos, Vale. y José Manuel te ¿Sí? vemos. Genial. Bueno, Bien. poco a poco. Poco a poco, ya sabes más falta, Blas. Pues nada, espero que estéis todos bien y vamos a comenzar. Vamos a comenzar enseguida. Como decía, este es el tercer panel, tercera mesa redonda que tenemos en Cataluña. Va a versar sobre temas del dato. Hay una serie de preguntas que hemos formulado por parte de la organización, por parte de la asociación, pues preguntas, son 6 concretamente, ahora las leo, y un poco el formato que estamos hablando es pues tratar de hacer una intervención inicial no muy extensa, de 5 minutos aproximadamente, y luego ir formulando las preguntas y que las vayáis contestando en mayor o menor profundidad según os interesa cada uno de los participantes. Son 6 preguntas, como digo, muy orientadas pues a la situación que estamos viviendo y cómo la tecnología está sirviendo para minimizar el impacto de la crisis que estamos viviendo, tratar de minimizarlo y crear o tratar de avanzar a organizaciones más resilientes, organizaciones más competitivas y bueno, la parte del dato, pues la verdad es que es muy importante. Cada vez hay más interés sobre esta temática y vamos a ir a ello. Como decía, son 90 minutos. Luego hacemos una pequeña pausa y seguimos con las conferencias que hay previstas. El orden de intervención vamos a mantener el que está en la mesa redonda, dado que se han conectado todos los participantes. Por tanto, el primero sería Román Pérez Medina, director de digitalización y tecnología de Mutua Universal. Así que, Ramón, cuando consideres, podemos comenzar. Perfecto. Muy bien. A ver, yo quería presentaros, bueno, primero es agradeceros la oportunidad de participar en este foro. Como dices, el tema del dato, bueno, está cada día más presente y nosotros, yo lo que me gustaría es desde Mutua Universal poder compartir pues nuestra experiencia en cómo hemos podido sacarle valor, ¿no?, a todos los datos que disponemos, ¿no?, aplicando pues inteligencia artificial en ese sentido, aplicando analítica predictiva. Es lo que nosotros hemos llamado el proyecto LINCE, ¿no?, en términos internos nuestros. Sí que tenía una presentación, yo no sé si es posible. Sí, te ponemos como presentador.
Perfecto. Mostrar mi pantalla. Ya me Ahora, diréis. Yo creo que, ¿no? Se ve. Sí, te estamos viendo. Sí, perfecto. Vale, pues bueno, yo quería comentaros un poco, para entender el proyecto en sí mismo, qué son las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y en concreto qué es Mutua Universal. ¿Por qué iniciamos este proyecto? ¿Cuál es el origen de la necesidad? ¿Y cómo hemos gestionado todo esto? ¿Cuál es el modelo de gestión que hemos aplicado? Y, por último, pues mostrar, bueno, los resultados, porque al final, si ha servido o no ha servido todo esto. Si os parece, iniciamos con qué son las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, pues son asociaciones voluntarias que colaboramos con la Seguridad Social. Es un sector que lo formamos 19 mutuas y que estamos protegiendo pues, a 18 millones de trabajadores y generamos una cifra anual de negocio de todos juntos de 13.000 millones. Es un mercado, como podéis suponer, pues totalmente regulado por la dependencia que tenemos directa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En Mutua Universal pues, tenemos 160.000 empresas asociadas, protegemos un colectivo de 1,3 millones de trabajadores y tenemos unas cuotas recaudadas de 1.100 millones de euros. Somos 1.800 empleados y tenemos 135 centros repartidos por toda la geografía española. Nuestro modelo de negocio, como decía antes, pues bueno, los ingresos provienen de las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social y tenemos dos principales vías de colaboración. Una es el accidente de trabajo, donde aquí sí que tenemos la potestad de dar la baja y el alta al individuo y la otra gran colaboración es la enfermedad común, donde aquí pues solo podemos de alguna manera hacer una propuesta a lo que es la seguridad social, a lo que es el INS, para que ellos de alguna manera den el alta al individuo. Ellos dan la baja y dan el alta al individuo, al trabajador, cuando éste ya está recuperado. Y es en este aspecto que sí que me gustaría, en el que nosotros hemos hecho el primer caso de uso explotando todos los datos que tenemos en este ámbito. Por lo cual os hablaré de este ámbito de colaboración, de lo que es la contingencia común, lo que es la enfermedad común, muchas veces también llamada como el absentismo de las empresas, tan preocupante a día de hoy. Bueno, ¿por qué iniciar un proyecto de inteligencia, ¿no? de exploración de todos esos datos? Pues bueno, hay cuatro aspectos fundamentales. Pensar que en el 2019 todas las mutuas de accidente de trabajo pues tuvieron un déficit de 1.500 millones de euros. Yo creo que es un buen dato como para empezar un proyecto, ¿no? Segundo, bueno, pues al final hay un tal volumen de pacientes donde nuestros recursos sanitarios están limitados y, bueno, y con la que está cayendo a día de hoy cada vez más. Nos faltan recursos sanitarios, con lo cual tenemos que ganar en el tema de eficiencia, ¿no? También, ¿por qué no comentar que hay un componente de bajas que no están justificadas en este sentido? Le podemos llamar, como ya la llamaba la Seguridad Social, bueno, pues Big Data contra el fraude, ¿no? Y por último, pues bueno, nosotros estamos totalmente orientados en la innovación, lo llevamos en nuestro ADN, en nuestra visión, pues ya contempla el ir haciendo proyectos de I+D y este, pues, es un proyecto realmente apasionante. Yo quería hablaros del modelo de gestión, cómo hemos gestionado todo esto, ¿no? A partir de los datos, la tecnología, los procesos y las personas. Bueno, lo primero es, los datos nos pueden dar respuesta a una de las mayores interrogantes que tenemos en Mutua Universal. Y este interrogante es, ¿cuánto tiempo estará de baja un paciente? O dicho de otra manera, ¿cuándo se le puede dar el alta a este paciente? ¿Cuándo está este paciente ya curado para darle el alta al paciente? Bueno, y para ello, como decía antes, pues hemos trabajado sobre 4 ejes. Por un lado, los datos. Por otro lado, la tecnología. Yo sí que quiero incidir que en los datos y la tecnología aquí es muy importante el ir acompañado de expertos, de profesionales en la materia. Y por otro lado,
los procesos y las personas. Y aquí es fundamental todo el tema de la gestión del cambio y la comunicación. Y como he dicho antes, esto es un modelo. O sea, lo importante de aquí es cómo unimos todas estas piezas para que todo esto tenga coherencia, ¿no? Tenga la fuerza que tiene que tener. Y aquí es imprescindible, por supuesto, el liderazgo, el que esto esté sponsorizado de cuanto más arriba mejor. Y por otro lado, la estrategia, ¿no? En este sentido, pues nosotros hemos incorporado todo esto en el plan estratégico de la compañía. Paso a explicar muy brevemente los 4 ejes fundamentales, como decía. En cuestión de los datos, bueno, hay 2 aspectos fundamentales, tanto la cantidad como la calidad del dato. Nosotros disponemos de datos de los últimos 5 años con una calidad suficientemente buena, ya que en el 2013 pues, implementamos nuestro SAP RP. Y a partir de aquí, bueno, ¿cómo conformamos nuestro set de datos? Nuestro set de datos, pues bueno, lo hacemos a partir de datos internos y datos externos. Datos internos como pueden ser nuestra historia clínica, el SAP ISH, como pueden ser datos del propio parte de baja que nos viene de la Seguridad Social, datos de afiliación del trabajador, dónde está trabajando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con esto tenemos nuestro set de datos, que en concreto analizamos 180 variables y 1,7 millones de registros para hacer este primer set de datos. Bueno, dicho esto, vamos a aplicar la tecnología. Tenemos el set de datos. ¿Qué tecnología estamos aplicando? Pues nosotros estamos aplicando tecnología Machine Learning basada en árboles de decisión. Y no me extiendo, pero simplemente 4 puntos fundamentales del uso de esta tecnología. Esta tecnología, nosotros hemos utilizado tecnología open source para reducir costes. Hemos utilizado boosting para que cada modelo que se iba generando correctamente las deficiencias de su modelo anterior, es AutoML, con lo cual podemos escalar todo esto a nuevos casos de uso y por un tema de seguridad, de confianza, lo hemos hecho en nuestras, on-premise, ¿vale? ¿Qué ha salido de todo esto? ¿Qué ha salido de este modelo que se ha generado? Yo creo que para muestra me gustaría enseñaros un vídeo que muestra muy bien el proyecto, qué es lo que ha salido de este proyecto. A continuación, vamos a entender cómo Lince, a través de la inteligencia artificial, nos puede ayudar a predecir la duración de una baja. Para ello os presentamos a Pedro y Sara. Pedro tiene 54 años, vive en Barcelona y es pluriempleado. Debido al frío de invierno, ha desarrollado una bronquitis. Sara también ha desarrollado una bronquitis en el último invierno. Sin embargo, Sara tiene 28 años, vive en Sevilla y trabaja de cara al público en una óptica. Claramente, estas 2 personas son muy distintas y cada una de ellas merece una gestión personalizada, que dependerá de la previsión del tiempo de baja. ¿Cómo podemos saber eso? En nuestro proceso actual, tomamos de referencia la duración óptima del IMSS. Veamos cómo se calcula. Para cada diagnóstico se determina un tiempo estándar y a través del tramo de edad y la ocupación se calculan los factores de corrección que dan lugar a la duración óptima. Usando estas referencias, se prevé una duración de 14 días para Pedro y una duración de 13 días para Sara. Pero, ¿seguro que esta información es suficiente para conocer las particularidades de cada persona? ¿Dónde vivo es importante? ¿Y si soy pluriempleado? ¿Y si soy autónomo? ¿Influye todo esto en la duración de mi baja? Por supuesto que sí. Si empezamos a preguntarnos y a observar, veremos que hay más características que pueden ser determinantes y, por tanto, debemos tenerlas en cuenta. Para no volvernos locos intentando sacar partido a toda esa información, en Mutua Universal hemos recurrido a la inteligencia artificial. Tras analizar múltiples fuentes de datos, procesar grandes volúmenes de información y aplicar decenas de algoritmos de inteligencia artificial, hemos construido un modelo predictivo de la duración. Veamos con más detalle cómo funciona. Lince ha revisado 5 años de histórico de datos, analizando más de 1 millón de bajas, descritas en más de 60 variables cada una de ellas, para ofrecernos, en tiempo real, una predicción más ajustada de la duración. Además, Lince está en continuo aprendizaje e incorpora la nueva información generada día tras día. ¿Qué duración prevé Lince haciendo uso de toda esta nueva información? Esta vez se prevé una duración de 36 días para Pedro
y una duración de 9 días para Sara. Vayamos hacia el futuro para ver qué ha pasado en realidad. Pedro se recuperó en 41 días y Sara en 10. Como vemos, pese a presentar la misma patología, los dos han tardado un tiempo muy distinto en recuperarse. La inteligencia artificial es capaz de ir más allá del diagnóstico y buscar aquellas características que nos hacen únicos. Y esta es la clave para ofrecer una gestión personalizada y más eficiente a cada uno de nuestros pacientes. Bueno, espero que se haya visto bien el vídeo que os presentaba. Nos quedaban dos ejes, muy rápidos los paso porque creo que son importantes también. El eje de los procesos, pues bueno, hemos dicho que tenemos una información totalmente valiosa, una información predictiva, y cómo integramos esto a lo que nosotros, a lo que en Mutua Universal ya tenemos, que es una gestión por procesos avanzada, donde la máquina está guiando, está orientando al profesional sanitario con información precisa que se le muestra en cada uno de los casos. Pues bueno, lo importante de aquí es crear ese ecosistema, crear ese puesto de trabajo inteligente donde se reflejen las tareas, los avisos, las alarmas y al final, ¿para qué? Para que en última instancia, que es el que tiene que tomar la decisión, es el facultativo, pues tome esa decisión con las mayores garantías, con la mayor precisión posible. Dicho esto, en una compañía de servicios nos falta el último eje. Lo más importante son las personas. En este caso, pues bueno, para ello la user experience, la usabilidad de la herramienta y la gestión del cambio son fundamentales. En la usabilidad, pues bueno, la participación desde el primer momento, desde el diseño hasta la propia prueba de concepto, el propio puesta en marcha del proyecto son fundamentales. Y, por supuesto, contar con equipos totalmente multidisciplinares, con pilotos, talleres de ideación, etcétera. Y en cuanto a la gestión del cambio, bueno, reflejar que hay que trasladar, pese a que la tecnología es compleja y el proyecto es complejo, hay que trasladar con un mensaje, con un lenguaje muy claro a toda la organización de qué está tratando esto. Y, por supuesto, pues hacer itinerarios formativos para cada uno de los perfiles. Bueno, y vamos con los primeros resultados. ¿Qué es lo que podemos decir que hemos ganado, que ha logrado Mutua Universal con este proyecto de dar valor a los datos, de sacar esa inteligencia de los datos? Pues bueno, lo primero, decir que hemos conseguido ser mucho más eficientes debido a la precisión y la fiabilidad del modelo. Podemos decir que estamos identificando a aquellos pacientes que son alta un 20% más de lo que lo hacíamos antes. Y no solo eso, de los que son alta, las propuestas que nosotros hacemos de alta para que el Servicio Público de Salud le dé el alta a estos individuos, a estos trabajadores, es un 10% más exitosa que lo que era antes. Por lo cual, primer objetivo, podemos decir que cumplido. Segundo objetivo, pues ser una organización orientada al dato, ¿no? Es decir, que si es verdad que en un primer momento pues hay reticencias en cuando estás hablando de que la máquina te está sugiriendo cosas, hay ciertas reticencias, pero hemos logrado esa aceptación, esa credibilidad, esa confianza en la herramienta que nos permite, pues bueno, extrapolar a nuevos casos de uso y a nuevas áreas en nuestra organización. Y por último, pues, ¿por qué no decirlo? Ser referentes en el sector, donde vemos que se abren canales de cooperación, de comunicación, y eso nos tiene que permitir, pues bueno, agregar muchos más datos y sacar modelos que sean de alguna manera mucho más eficientes. Yo con esto ya he acabado, sí que quería comentar, dar las gracias primero a nuestro colectivo médico, porque gracias a ellos, al esfuerzo de tantos años de introducir tantos datos en el sistema, disponemos de estos datos fiables, de estos datos que nos permiten hacer esto. En segundo lugar, agradecer también a la Dirección Gerencia de nuestra organización la apuesta decidida y firme por este proyecto. Y en última instancia también, pues, agradecer tanto a la Dirección Médica de la entidad como a mi dirección de TI, pues el esfuerzo
de poder llevar este proyecto a la práctica cuando realmente, bueno, inicialmente esto parecía una quimera. Y yo con esto, pues, he acabado. Muchas gracias. Francisco. Muchas gracias, Román, por tu intervención. Vamos a continuar con la siguiente prevista, que la va a realizar Marta Continent, que es del Ayuntamiento de Barcelona, es la gerente de Innovación y Transformación Digital. Marta, estás conectada y creo que se escucha. Si puedes hablar, por favor, para ver que todo funciona bien. Perfectamente. Muy bien. ¿Y podemos compartir? Sí, estamos viéndote la pantalla. Sí, perfecto. Pero una pantalla completa. Dale ahí, sí. Y en eso voy. ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Ahí, perfecto. Bueno, Estamos tratando de... Perdona, ¿sí? una puntualización. Estamos tratando de que las intervenciones iniciales sean lo más... ajustarse a esos 5 o 10 minutos iniciales, no más, para que luego haya tiempo de preguntas. A ver si podemos conseguirlo, Marta. No te Gracias. preocupes, que básicamente son 4 temas. No. Genial. No. A ver, yo quería compartir con vosotros 3 cosas. La primera, el momento en que, bueno, el Ayuntamiento de Barcelona no hace falta que lo presente. Los ayuntamientos en general y las administraciones tenemos un hándicap, que somos multiproducto, es decir, que tenemos una gran complejidad de... Yo a veces pienso, si fuéramos un banco, pues te dedicas a abordar un problema. Nosotros tenemos que abordar la gestión de la calle, pero también los servicios sociales, pero también la dinamización de la economía. Por tanto, para nosotros es muy importante el ser eficiente en cada uno de estos nichos, que son muchísimos, ¿no? La primera es el contexto. El hecho de la COVID, que ha tenido grandes inconvenientes, yo creo que ha tenido nos ha dado una oportunidad, y es la oportunidad de que el uso de la tecnología haya dado un salto muy importante dentro de nuestra propia organización. Esto es el crecimiento que hemos tenido en los 4 meses que hemos estado en el uso de diferentes soluciones que tenemos nosotros para poder utilizar el ordenador en casa. Os lo paso muy rápido, pero veis un poco el crecimiento en todas las soluciones, ¿no? Esto es lo que hemos hecho también en sistemas de videoconferencia, como el que estamos teniendo ahora. Y por tanto, ¿por qué lo traigo aquí? Lo traigo aquí porque que la gente, sobre todo nuestros funcionarios, nuestros trabajadores públicos, empiecen a usar globalmente, ya la usaban, pero interioricen que la tecnología les ha dado una gran oportunidad. Yo creo que en general la sociedad ha pasado a valorar más la tecnología, ¿no? ¿En qué contexto? Es decir, ¿qué es nuestra estrategia en transformación digital? Bueno, estos son nuestros objetivos, los servicios de máxima calidad, la personalización y que el ecosistema tecnológico de Barcelona facilite esta transición. Y aquí quería yo traeros un poco dónde están los ejes que, a mi modo de entender, desde el gobierno digital tenemos que reforzar para poder estamos tirando adelante proyectos en estos temas. Y me voy a centrar en 3, en la robótica y la inteligencia artificial, en el procesamiento del lenguaje natural y el Big Data y la analítica predictiva. Son los demás, están en nuestro plan, pero no me extenderé para no complicar. En robótica, nosotros donde estamos trabajando es en procesos que estamos, por ejemplo, en las ayudas que hemos dado ahora para empresas o para trabajadores que habían estado afectados sobre todo por la COVID, pues hemos podido robotizar procesos de manera que la entrada de datos o la gestión de los datos se pudiera acelerar. Hecho que nos ha llevado a ver lo interesante que es para poder reducir recursos humanos, sustituirlo por máquinas, cuando los datos son muchos, y la propia inteligencia artificial para gestionar estas subvenciones, etcétera.
Son pequeñas cosas, no estamos hablando seguramente, como el proyecto que ha contado él, de grandes cruces de datos, pero en cambio aquí lo que nos ha permitido es ganar días, que es lo que buscábamos para poder gestionar pues, la instalación de terrazas en la calle que se pudiera realizar en 3 meses y no en un periodo mucho más largo, ¿no? El segundo proyecto es el procesamiento del lenguaje natural. El ayuntamiento tiene muchos inputs de los ciudadanos que llegan por voz. Por ejemplo, las llamadas. Al día se reciben miles de llamadas, cientos de llamadas. Entonces estamos trabajando con el Barcelona Supercomputing para poder hacer un sistema de identificación de por qué nos llaman. ¿Por qué? Porque en la medida en que tengamos el por qué nos llaman, inmediatamente sabremos qué problemas tiene la ciudad. Y si eso al final lo podemos obtener al día o a los 3 días, la temperatura de qué pasa en la ciudad la vamos a obtener de manera muy rápida. Ahora, históricamente, lo hemos tenido. Cuando han habido grandes crisis, pues nuestros operadores les hemos pedido que pusieran palitos y dijeran, ¿por qué nos han llamado hoy? Pues nos han llamado porque había este problema, porque había lo otro. Pero eso, escalarlo en un sistema tecnológico que nos facilite el procesamiento y el lenguaje natural, yo creo que nos puede dar una gran agilidad y una capacidad de respuesta mucho más rápida. Y el tercer solución vinculada con esta cuestión, es el Big Data y la analítica predictiva. Ya hace como 5 o 6 años que nosotros hemos hecho un proyecto de Big Data, porque entonces la inteligencia artificial todavía no estaba, ahora la estamos incorporando, todavía no había llegado a la velocidad y con la fuerza en que estamos ahora, pero ¿qué hemos hecho en este proyecto? Poner todas las bases de datos que el ayuntamiento tiene por capas en un sistema que nos permite saber sobre un punto geográfico, sobre una área o sobre una temática, qué datos tenemos, cómo podemos aplicarlos, etc. Bueno, lo he explicado muy deprisa, pero un poco son los 3 grandes ejes en inteligencia artificial donde estamos. Esto es el plan que tenemos de estrategia digital, que tiene un plan tecnológico, un plan de administración electrónica y planes sectoriales y el de innovación. En este esquema, lo que estamos tratando aplica a cualquiera de los 4 ejes que contiene el plan. El plan tecnológico, porque las infraestructuras se deben adecuar, las nuevas soluciones, como él comentaba, se deben construir, se deben instalar en la casa. En la administración electrónica yo creo que va a ser un gran salto, porque en el fondo hoy todavía cuando vas a tramitar algo parece un laberinto, es difícil entender lo que la administración pide con unos formularios muy complejos, y si podemos conseguir que eso la mitad empiece ya, que ya está completado y sea ágil, yo creo que será muy útil. Los planes sectoriales pues ya son de cada sector. Por ejemplo, en vía pública, pues ahora me voy de la inteligencia artificial para ir también al 5G. Estamos haciendo un proyecto con 5G para poder ver cómo la Guardia Urbana, los cuerpos, pueden utilizar el 5G como herramientas de ancho de banda muy grande, de gran capacidad de respuesta. Y en el ámbito de innovación, pues ahora os contaré. Por tanto, nuestra estrategia tiene todos estos ejes, tiene todo esto, lo veréis en la presentación que hemos colgado en Internet. Y aquí volvemos a hacer un poco cómo impacta, y veis un poco que he subrayado los temas de los datos en relación con las áreas, en relación a las infraestructuras, a la seguridad, que a data de hoy nos preocupa muchísimo. Estamos teniendo realmente muchos ataques, como tenéis todos, porque es así, pero hemos de defender la posición y estamos realmente invirtiendo mucho en seguridad porque nos preocupa. Hay muchos datos que son protegidos, que son relevantes y que la administración tiene que proteger, ¿no? Los propios sistemas de información, nosotros partimos, creo, a veces de una ventaja. Como hemos tenido tecnología en muchos años, tenemos muchos sistemas de información que recogen históricos, que tienen bases de datos muy bien vertebradas, y esto te permite crear capas encima
que puedan aplicar nuevas soluciones, ¿no? Y el análisis de la información. En el caso de la gobernanza, bueno, pues aquí también ya lo tenéis. Tenemos en los planes sectoriales, pues de todas las áreas, algunos pequeños proyectos. Voy muy rápido, ya ves que no. La idea un poco es acercaros en donde nosotros estamos trabajando con los datos, ¿eh? Aquí un poco es buscar oportunidades, buscar ocasiones. Tampoco los presupuestos son tan bollantes para hacer grandes inversiones, pero sí que hemos considerado que una prioridad es esta. Y aquí un poco son nuestros 5 ejes, yo les digo, de innovación, y seguramente pues son proyectos relevantes, ¿no? La infraestructura, el teletrabajo, el Internet de las cosas, donde yo creo que aplicará con el 5G la inteligencia artificial, porque uno de los problemas que ha pasado con el Internet de las cosas es que estaban muy distribuidas y encontrar cobertura en todos los puntos no era tan fácil. Yo creo que aquí el 5G también nos va a ayudar, y la inteligencia artificial. En el 5G nuestros retos es la legislación, cómo se legisla. Europa ha dado mucha liberalización, estamos de acuerdo, pero la calle también se tiene que administrar. Poner antenas en cualquier parte puede tener algunos problemas, y nosotros estamos porque haya un modelo de despliegue rápido, pero a la vez ordenado, donde se compartan también muchas antenas y muchos elementos. Estamos aquí en pilotos de experimentación y también tenemos una red en la RECI, donde compartimos también en nuestras relaciones externas y en Europa los proyectos de 5G que estamos haciendo. Y para terminar, seguramente hasta creo que no me he comido en los 10 minutos, ¿qué criterios tenemos con la inteligencia artificial? Hemos hecho unas declaraciones en el plenario. La inteligencia artificial en el sector público, y creemos que en general no se debe usar con intención perjudicial y malévola. Hemos de ser transparentes y, por tanto, conocer cómo y dónde se va a aplicar, y que el algoritmo en origen de los datos pues mitigar aquellos desórdenes que podamos provocar. Debe justificar por qué la usa la administración pública, con qué finalidad, es decir, el rendimiento de cuentas, supervisar todas estas decisiones. Detrás de cada aplicación de inteligencia artificial debemos tener un responsable que esté supervisando las decisiones, y es necesario definir el nivel de autonomía en función del riesgo que comporta la ciudadanía. Es decir, si hay riesgo, pues seguramente no lo vamos a implantar. Nosotros aquí sí que vamos a ser muy cuidadosos, porque no queremos construir un gran hermano. Nosotros nos dedicamos a servir al público, a dar servicio, y por lo tanto las herramientas son para mejorar la calidad y para conseguir acotar el tiempo y acercarnos a los ciudadanos, y esa es nuestra obligación. Aquí acabamos un poco. Sé que he ido a toda velocidad, pero era un poco compartir con vosotros la visión que tenemos sobre estos temas. Muy bien. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, Marta, por esa intervención. Muy interesante. Vamos a continuar con el orden previsto en la agenda. Tenemos a Susana Calvo Pablos, que es de Volkswagen Group España Distribución. Ella es la CISO y quizás profundice en ese aspecto, no tanto de la inteligencia artificial, sino de la seguridad, ¿verdad? Susana, cuando quieras, comenzamos. Correcto. Bueno, pues ¿me oís bien? Creo que sí, ¿no? Sí. Ahora ya. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, pues gracias a la organización por haberme hecho participar en esta mesa coloquio, que me parece muy interesante las intervenciones, y estoy tomando notas de diferentes aspectos. Y como bien comentabas, pues mi intervención va más dirigida a cómo aplicamos la inteligencia o toda la cantidad de datos en mi ámbito, que es el mundo de la seguridad de la información, ¿no? A nadie se nos escapa que cada vez se generan muchísimos más datos, que la creación de datos además es a nivel exponencial en los últimos años. En el ámbito en el que yo trabajo, además, tema de coches, ¿no? De todo coche conectado, la cantidad de información que generan los coches y que vamos a ser capaces de tratar, pues también es un gran mundo, y obviamente nos tenemos que apoyar en herramientas como Big Data, herramientas con inteligencia artificial, etcétera. Pero en mi caso particular, en el ámbito de la seguridad de la información,
yo simplemente quería compartir con vosotros el hecho de que a día de hoy, pues nosotros y cualquier compañía utiliza pues las típicas herramientas como antivirus, los firewalls, etcétera, pero que no nos son suficientes a día de hoy para poder abordar todas aquellas nuevas amenazas de los atacantes, porque ellos, al igual que nosotros, tienen a disposición todas las nuevas tecnologías, son conocedoras de esta gran inmensidad de datos y, por tanto, cada vez esos ataques son mucho más complejos y, por tanto, nosotros hemos de evolucionar y también tener pues, herramientas que sean capaces de mitigar o de al menos prevenir o reaccionar con la mayor brevedad en el menor tiempo posible frente a esos ataques. La verdad es que disponemos además de muchos mecanismos porque además de los datos que generan pues en el ámbito que os comentaba antes, los propios coches, la IoT, etcétera, todos nuestros sistemas de información ya generan esa infinidad de datos, esos logs, nuestra infraestructura, nuestros equipos dentro de la división de sistemas y los sistemas que gestionan, pues gestionan esa información, la almacenan, pero a lo mejor hemos de dar un pasito más adelante y empezar a aprender y, por tanto, predecir, ¿no?, ciertos comportamientos para ver si hay alguna amenaza, ya no solo externa, sino también una amenaza interna, correlar todos aquellos eventos y poder dar algún tipo de respuesta, ya sea anticipada, que entonces mucho mejor, prevenimos con antelación cualquier tipo de incidente, o si no, al menos, ¿no?, reducir esos tiempos de respuesta a la hora de sufrir un ataque o cualquier tipo de incidente. De tal manera que el reto que se nos presenta en las áreas de seguridad es hacer un buen uso o seleccionar pues aquellas tecnologías, no quiero decir tanto una herramienta, porque ahí sí que creo que es interesante ser agnóstico en cuanto al proveedor, pero sí que a nivel de concepto creo que no nos cabe duda que hemos de utilizar estas nuevas tecnologías de analítica avanzada, modelos predictivos, utilizar la inteligencia artificial, ¿no?, para aprender y explotar de la mejor manera pues toda esa información que ya se genera y que nosotros almacenamos. Entonces, eso lo que nos tiene que permitir es, pues, tanto como comentaba Román como Marta, es el ser más eficiente a la hora de tomar decisiones o a la hora de pues, marcar el camino de nuestra estrategia a dónde seguir para ser más rápidos, ¿no?, porque el mundo es cada vez más rápido, más ágil y cambiante, pero sí que le veo una problemática. Y ya no es que solo falten recursos con conocimientos de ciberseguridad, que es algo que venimos diciendo, ¿no?, dentro del sector de la ciberseguridad desde hace tiempo, pero además ahora que incorporen esa nueva aptitud o conocimiento de ser capaces de explotar la data, la analítica de los datos de seguridad, ¿no? Con lo que tenemos ahí un reto muy importante de tenemos toda la información, tenemos la tecnología, ahora lo hemos de poner en solfa y tener a alguien ahí detrás que lo opere, que sea capaz de aprender pues de todos esos datos y ayudarnos a gestionar de mejor manera la seguridad. En nuestro caso, pues yo estoy contenta porque Volkswagen Group España Distribución, como bien sabéis y si no os lo explico, forma parte del grupo Volkswagen, una gran empresa multinacional y de ámbito internacional, y sí que es cierto que estamos llevando a cabo pues diferentes pilotos y proyectos que ya empezamos a utilizar pues este tipo de herramientas, y la verdad es que bueno, pues se están empezando ya a notar la implementación de dichas herramientas y se saca partido, ¿no? Es decir, ahí sí que estamos contentos de decir que somos cada vez más, estamos mejor capacitados para responder frente a estos ataques gracias al uso de diferentes herramientas que no cabe duda que todas las compañías vamos a tener que utilizar. Y simplemente es esto, lo quería compartir con vosotros. No sé si luego responderá el resto de preguntas que haya dentro de la mesa, y ahora paso la palabra ya al siguiente ponente. Eso hacemos, Susana. Muchísimas gracias. Terminamos las introducciones, las presentaciones iniciales, y luego hacemos el turno de preguntas para que podáis participar todos. La siguiente intervención la va a realizar Ricardo Maté, que es director general de Sophos, una de las compañías que está apoyando y patrocinando esta semana Aslan en Barcelona. Ricardo, ¿estás conectado? Bien. Te vemos. ¿Veis mi presentación? Estupendo, pues nada, muchas gracias, sí. Paco, por la introducción, y bueno, intentaré
no llevar los 10 minutos de la ponencia, quería empezar respondiendo a dos de las preguntas que hacíamos en la mesa redonda. O sea, ¿cuáles son los principales retos y principales prioridades tecnológicas y qué tipo de proyectos se están priorizando? Y yo creo que ya hemos visto la respuesta tanto por parte de Román como por parte de Marta y por parte de Susana, que bueno, pues en estos momentos quizás lo más prioritario ha sido el garantizar el trabajo y la educación remota, y ahí, bueno, pues hemos visto un incremento muy importante en el aprovisionamiento de determinadas tecnologías. Está claro que portátiles, tabletas, virtualización de puestos de trabajo, equipos de videoconferencia, herramientas de compartir, bueno, pues escritorios, etcétera, etcétera. Esto ha visto un crecimiento pues muy grande durante estos últimos 6-7 meses, ¿no? Si vamos hacia dónde, perdón, no sé qué he hecho, se sigue compartiendo, ¿verdad? Sí. Sí, es que, bueno, si vamos hacia qué es lo que tenemos que reforzar de aquí en adelante, pues sin duda tenemos que reforzar las competencias digitales tanto de los ciudadanos, los trabajadores y sobre todo yo diría de las pymes, donde bueno, pues existe un desajuste yo creo que muy importante con respecto al resto de las grandes empresas, ¿no? en España. Algo que ha comentado Susana es incrementar las capacidades en ciberseguridad y sobre todo generar talento en ciberseguridad. O sea, el Plan España 2025 ya habla de la necesidad de formar a 20.000 expertos en ciberseguridad, que yo creo que incluso se queda corto, ¿no? Para un país como España y con las necesidades que hay en estos momentos. Y si vemos en qué las empresas van a invertir, y también hemos visto en las ponencias anteriores, pues claramente en ciberseguridad, en todo lo que tiene que ver con herramientas de gestión de data, el Big Data, redes, infraestructuras 5G, lo ha comentado Marta con respecto al ayuntamiento, entornos de nube híbrida, inteligencia artificial y en menor medida realidad aumentada y blockchain. Yo, desde mi punto de vista, que lógicamente a lo que nos dedicamos en Sophos es a la ciberseguridad, pues me voy a centrar en ese componente, en la ciberseguridad y en parte con el paso hacia las nubes híbridas o el entorno de la cloud pública. En Sophos hemos realizado un estudio que acabamos de, bueno, este lo hemos publicado hace recientemente poco, que es el estado de la ciberseguridad en las nubes públicas. Bueno, lo hemos llevado a cabo entre 3.500 empresas, de las cuales había 130 o 140 empresas españolas. Y lo que vemos es que de los que han respondido, un 70% de las organizaciones ya tienen aplicaciones o cargas de trabajo en nubes públicas. De los que han respondido, un 57%, estamos hablando del caso de España, reconocen haber sufrido algún incidente de seguridad serio en lo que tienen alojado en esas nubes en los últimos 12 meses. En el caso mundial es un poquito más alto, del orden de un 65%. También reconocen que un 70% de las brechas se han producido como consecuencia de una mala configuración y, bueno, que se ha producido un robo de credenciales o como consecuencia de un robo de credenciales han podido entrar. Luego, si vamos a algo que también ha comentado Susana, el reto que estamos teniendo en estos momentos es la intervención humana dentro de la ciberseguridad. Y en esta línea, pues también hemos hecho y acabamos de publicar los datos de otra encuesta, en este caso entre 5.000 empresas, 200 españolas. Y bueno, de aquí sacamos algunas buenas noticias, y es que las empresas están parcheando pronto y están parcheando a menudo. De hecho, bueno, pues lo que nos han respondido es que en menos de 24 horas ya habían parcheado cerca de un 40% de sus aplicaciones, en una semana pues prácticamente el resto, y bueno, pues a más de un mes el porcentaje de aplicaciones que se parchean es relativamente baja, con lo cual, bueno, pues digamos que por ese lado por lo menos se está ganando la batalla.
Lo que sí que también estamos viendo es que aquellas empresas que dedican menos esfuerzo y menos tecnología a prevenir son las que más están siendo afectadas en el caso de ataques de ransomware. Y sin duda, pues el ransomware sigue siendo uno de los grandes enemigos que en estos momentos, pues bueno, pues tienen todas las empresas y las administraciones públicas, ¿no? Si, bueno, pues ponemos o googleamos ataques de ransomware, yo creo que cada día, pues nos despertamos con un nuevo caso de ataque de ransomware, tanto a nivel mundial como en España. Y bueno, pues ha habido casos últimamente muy sonados que se han visto afectados con un tiempo de respuesta a la hora de poder volver a recuperar los sistemas muy elevado. Y en algunos de estos casos se han solicitado rescates muy elevados del orden de 15 millones de dólares. O sea que estamos viendo que ya no son los 300, 400 euros que se pedían en la época del WannaCry, sino que estamos hablando de ataques muy dirigidos con rescates muy elevados. Por lo tanto, lo que vemos es que en estos momentos el minimizar el riesgo de un ciberataque es una prioridad para prácticamente todas las empresas. Vemos que los últimos 12 meses prácticamente todas las empresas han sufrido al menos uno o más ataques de ransomware que les ha afectado a sus sistemas. Hemos comentado que las infraestructuras y las aplicaciones que tienen en la nube también se han visto afectadas. Y esto nos lleva a algo que también ha mencionado Susana, y es que ya no solamente basta con tener las mejores herramientas, sino que además necesitamos la intervención de recursos expertos o bien dentro de la casa o subcontratados. De hecho, bueno, pues un 48% de las empresas notifican que ya tienen equipos de threat hunting dentro de su empresa, y un 48% lo que dicen es que lo van a incorporar en los próximos meses. Por lo tanto, prácticamente el 100% de las empresas hablan de la necesidad de incorporar estos recursos. Pero claro, aquí chocamos con una pega, y esta pega es que es muy complicado el encontrar esos recursos, y además cuando los encontramos es muy difícil el poderlos mantener. Por lo tanto, si hacemos un poco un resumen, pues vemos que vamos ganando algunas batallas en el día a día, vemos que aparecen una serie de retos muy difíciles de resolver, como el ransomware por grupos cibercriminales muy especializados, la seguridad dentro de la nube, y de alguna manera pues existe una solución que es lo que podríamos llamar el Human-Led Threat Hunting, la búsqueda de amenazas mediante expertos. Pero claro, el reto que esto nos plantea es el encontrar los recursos adecuados, y lógicamente la solución es el poder, digamos, hacer el outsourcing de una manera eficiente de esos recursos. Bueno, pues ¿de qué manera nosotros podemos ayudar? Pues por supuesto es protegiendo, no solo protegiendo todos esos activos que tenemos en la nube, sino identificando esos activos durante todo el ciclo, viendo los huecos de seguridad que estamos dejando cada vez que lanzamos infraestructuras, aplicaciones dentro del proceso de DevOps en la nube, por supuesto protegiendo los servidores y protegiendo la nube, y mediante servicios de Managed Threat Response, que en nuestro caso son mediante un grupo de expertos 24/7 que investigamos las actividades sospechosas, no solo las detecciones que encontramos gracias a las herramientas, y además que tomamos acción. O sea, no solo notificamos, sino que somos capaces de tomar acción para corregirlo. O en el caso de que alguna empresa se vea afectada, el poder poner en marcha un servicio de respuesta inmediata para identificar y neutralizar las amenazas y, por supuesto, pues identificar infecciones, casos de compromiso y accesos no autorizados.
Y con esto último, bueno, pues simplemente me gustaría invitar a todos los que están asistiendo, pues que en nuestro blog de Sophos News pues puedan ver un caso real en el cual, bueno, pues bloqueamos un ataque de ransomware en el cual se solicitaban 15 millones de dólares como rescate. Y con esto, pues cierro la ponencia para luego poder compartir en la mesa redonda. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Vamos a continuar con la intervención de José Manuel Bernal, que es director de servicios de Crayon. José Manuel. Ahora. Perfecto. ¿Me oís? Perfectamente. Fenomenal. Pues muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues bueno, la verdad es que los componentes y lo que está escuchando hasta ahora pues me ha parecido súper interesante. ¿Se ve mi presentación? Sí, vale. Muy bien, pues voy a ir muy rapidito sobre nuestra compañía, a comentaros así básicamente que llevamos 19 años en el mercado. Nacimos un poco en 2002 en el área de gestión de licenciamiento, nos fusionamos con una serie de compañías, entre ellas Inmeta en 2012, y ahora mismo pues ya cotizamos en bolsa y 1.600 empleados, no, estamos ya en 2.000, ¿no? Estuve viendo las cifras ayer. Damos soporte a más de 10.000 clientes, tenemos cobertura en el 80% del mercado global y tenemos más de 600 certificaciones en diferentes áreas de IT. ¿Vale? Esto un poco el mapa de dónde estamos y continúo. Un poco hablando de lo que hablábamos hoy, ¿no? O sea, si vemos el área de TI a día de hoy, vemos que lo que tiene o está compuesto de una gran complejidad, ¿no? Hay un propietario del servicio o varios, y lo cierto es que le rodean cantidades ingentes de piezas de infraestructura que en general lo que producen son datos, ¿no? Y estábamos comentando antes la complejidad de gestionar ese dato, y Ramón lo reflejaba muy bien, ¿no? En su ponencia. Tuvieron que coger un montón de datos, tuvieron que normalizarlos, tuvieron que estructurarlos, y a partir de ahí se dieron cuenta de que era un entorno realmente complejo, donde empezaron a conectar software y a gestionar esos datos, pero se dieron cuenta que tenían que trabajar en 4 ejes: datos, tecnología, procesos y personas. Nada más acertado, ¿no? El receptor del servicio al final tiene que entenderlo y saber usarlo, y sobre todo eliminar la complejidad, que yo creo que es lo que Román ha comentado anteriormente, y mi más sincera enhorabuena por vuestro proyecto en Mutuo, ¿vale? Si avanzamos un poco y hablando ya de inteligencia artificial, Crayon lleva 6 años trabajando con inteligencia artificial. Tenemos un equipo de más de 100 expertos, entre ellos hay científicos, o sea, hay biólogos, hay abogados, hay un montón de perfiles que han sido entrenados para trabajar con este tipo de tecnologías y poder atender al mercado y a los clientes utilizando el lenguaje que el cliente necesita, ¿vale? Tenemos una profunda experiencia en todo lo que es Machine Learning, Deep Learning, Forecasting, etcétera, y mantenemos unas colaboraciones muy sólidas con Microsoft y AWS fundamentalmente, ¿no? En cuanto a redes de colaboración, pues trabajamos a través de comunidades de inteligencia artificial y tecnología a lo largo del mundo, ¿no? Como veis, tenemos 5 centros de excelencia repartidos por el mundo. En España tenemos personal que trabaja directamente con el mercado español. De hecho, estamos a punto de cerrar un par de proyectos así muy interesantes, y seguimos trabajando y creciendo y abundando en proyectos, ¿no? Actualmente tenemos más de 150 proyectos ya ganados, activos, producidos, etcétera. Y la verdad es que para nosotros es un orgullo, ¿no? Esto también ha propiciado pues, que Microsoft nos premie como partner del año en inteligencia artificial. Para nosotros es fundamental el cómo afrontar un proyecto de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por mucho que veamos a lo largo y ancho de Internet y que los fabricantes comentan, dicen, esto es un proceso sencillo, es un proceso rápido. No es sencillo ni rápido. Todos los que habéis
participado en algo similar, como Marta, como Román y Susana también comentaba, pues que aparte del tema de seguridad, pues su compañía probablemente esté ya investigando en ese sentido y mencionaba que trabajáis con IoT. Esto es una parte interesante. Hay una compañía de alquiler de coches en España que ha puesto, ha colocado sondas, lo están explotando mediante IoT esas sondas en los coches y lo que están es capturando datos de tráfico, del tiempo, de un montón de cosas, ¿no? Curiosamente, esos datos, aparte de explotarlos, los venden, ¿vale? Por lo tanto, es algo a tener en cuenta, aparte de, obviamente, pues recibir parámetros del coche, de funcionamiento, duración de la batería y todo este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, y siguiendo un poco con lo que estábamos comentando, para nosotros la excelencia en IA significa trabajar de manera ordenada, significa hacerlo complejo sencillo, significa que el usuario al final reciba un producto que sea entendible, manejable e inteligible. Para eso establecemos una estrategia y creamos una serie de hojas de ruta con objetivos, diseño, planes de ejecución. Generamos una plataforma de datos que probablemente sea la parte más compleja, ¿no? Todos sabemos. En cantidades ingentes, como veíamos en la primera slide que os he mostrado acerca de la complejidad de datos. ¿Qué hago con esos datos? ¿Cómo los gestiono? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Cómo los estructuro? Y entonces ahí al final está la clave. Si la base la generamos de manera correcta, ordenada y adecuada, el proyecto seguro que va a ser un éxito. Si no pasamos por esta fase y focalizamos y hacemos un buen trabajo, pues tendremos bastantes problemas, ¿vale? Al final entramos ya en la parte de Machine Learning, donde desarrollamos capacidades de esta tecnología, siempre escalables, porque hay que pensar que no hay mejor ejemplo de proyecto donde las arquitecturas tengan que ser escalables. Los datos no dejan de aparecer. Los datos aparecen de manera continua y además no se duplican, se multiplican por 10, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar pendientes de que este tipo de infraestructuras, arquitecturas y el software que al final permite hacer, pues ofrecer el resultado que esperamos, tiene que ser escalable. Y por último, y no menos importante, es el cambio empresarial. Nosotros también facilitamos y ayudamos a generar, a crear y a implantar una agenda de cambios necesarios, ¿vale? Al final, este tipo de tecnologías nos cambia la manera de trabajar, cambia las herramientas y al final, si no se produce una adopción, si no se entiende correctamente qué es lo que la compañía está implementando, empiezan las reticencias, empiezan a sigo con mi Excel, bueno, esto ya me genero yo aquí 52 ficheros en local y ya lo gestiono, por lo tanto al final el proyecto es un fracaso. Vale. Más cosillas, esto es abundar un poquito más en lo mismo, lo voy a pasar para no consumir tiempo y esto más o menos igual también. Comentaros los sectores para los que trabajamos habitualmente, ¿no? Y veis que el marítimo pues es uno de en los que más hemos trabajado y el de health evidentemente es el segundo sector, ¿no? Nuestra práctica es muy horizontal, pero es cierto que el mercado nos está llevando a especializarnos y como veis, donde más éxito estamos teniendo es donde realmente tenemos ahora mismo consultores después de 6 años de trabajo que pueden ayudar y que tienen además un conocimiento muy vertical, ¿vale? Por lo tanto, la realidad es tozuda, ¿no? Nosotros pensábamos que una práctica horizontal era lo más adecuado y seguimos manteniendo una parte importante en ese sentido, pero por otro lado el mercado nos ha llevado a especializarnos. Más cosas que comentaros, pues aquí veis a la izquierda y con el título en verde los servicios que actualmente podemos ofrecer en entornos de inteligencia artificial, IoT, etcétera, ¿no? Y como veis, pues son muchos, variados y creciendo. De hecho, de cara a 2021, donde Crayon va a invertir es en este área. Sin olvidar, evidentemente, todas las áreas de soporte, análisis, migración, etcétera, pero en IoT es donde más vamos a invertir. Estamos viendo que aparte de ser un mercado pues para nosotros más que razonable, la satisfacción que se consigue cada vez que hacemos un proyecto de este estilo y cumple los objetivos del cliente es inmensa.
se establecen relaciones a largo plazo y se llega a trabajar desde un punto de vista de partnership, ¿vale? Y sin más, pues esto es lo que quería transmitiros y cuando quieras, Francisco, pues continuamos. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Y ya finalmente la intervención en este panel de expertos antes de las preguntas, que tendremos, son las 11, la idea es terminar a las 11:25 aproximadamente. A ver si nos da tiempo a formular algunas preguntas para esta mesa redonda. Entonces comienza la intervención de Blas Simarro Lorite, que es Enterprise Sales Manager de BlackBerry. ¿Estás ahí, Blas, ¿no? ¿Preparado? El sonido no se te oye. ¿Es mi ¿La pantalla se te ve? ¿Se ve pantalla completa? Se te está viendo un email que tienes ahí abierto de Aslan. Ah, vale, pues vamos a darle la vuelta. Pues perdona. Ahí se te ve tu pantalla y no está pantalla completa. Vale. Ahora sí, ¿no? Ahí sí, ahí sí. Muy bien. Bueno, pues empiezo. Nada, quería ser muy breve, sobre todo para darnos tiempo a compartir un poco impresiones y preguntas. Lo que quería compartir con vosotros, bueno, no es una presentación, es más que nada unos pensamientos un poco sui generis de lo que está suponiendo en términos de transformación digital la COVID y los últimos acontecimientos. Y bueno, para empezar estuve dándole vueltas a ver si había habido algún antecedente, ¿no?, del que pudiera echar mano para hacer digamos, un estudio, un caso un poco comparativo, ¿no?, con lo que está ocurriendo. Le di vueltas y la verdad es que sí, tenía uno bien a mano. Y es este, ¿vale? Que nos pillaba en nuestra casa en BlackBerry muy de cerca. En 2007, el 29 de junio, se presentó el primer iPhone. Para muchos fabricantes de dispositivos móviles que trabajábamos en ese momento, tenéis ahí algunos de ellos, pues Nokia, Palm, Motorola, etcétera, pues supuso un antes y un después. De hecho, alguno ha desaparecido, otros se han casi desaparecido, algunos se han vendido 2 o 3 veces y quedan, digamos, restos de lo que fueron aquellas compañías. Nosotros en ese momento, y viendo un poco que se venía una transformación, una, digamos, consumerización del mercado del terminal profesional, pues la compañía decidió iniciar un proceso de transformación global que nos llevó en un plazo de 2 años a dejar de hacer todo lo que hacíamos y empezar a hacer cosas totalmente nuevas en la compañía. En un plazo de 2 años dejamos de fabricar teléfonos móviles y nos dedicamos, digamos que los inversores de la compañía decidieron vender esa unidad de negocio y dedicarnos, entre otras cosas, al IoT y la ciberseguridad. Bueno, el camino yo creo que ha sido bastante positivo. Lo que en un principio se planteaba como un reto muy importante, pues la verdad es que nos ha transformado al 100% y nos ha llevado, pues, a cumplir los objetivos que nos habíamos marcado. Por daros algún dato, un poco de hasta dónde hemos cambiado un poco el perfil de compañía, en el área de IoT pues tenemos algún cliente muy relevante como pueda ser la Estación Espacial Internacional. Todos los sistemas de control IoT de la estación están provistos por BlackBerry. Inyectamos o embebemos software de seguridad en multitud de máquinas de electromedicina, de diversidad de fabricantes, o algo por lo que somos muy poco conocidos, pero por lo que muy probablemente buena parte de la asistencia nos esté utilizando, aunque no lo sepan. Somos proveedores de buena parte de la industria de la automoción en todos los aspectos que tienen que ver con el coche conectado. Somos el proveedor del sistema operativo embebido que gestiona los sistemas de comunicación del coche conectado y del infoentretenimiento del vehículo. Bueno, si utilizáis alguna de las marcas que podéis ver ahí, pues aunque sea indirectamente, sois clientes de BlackBerry.
¿Qué más cosas hemos hecho? Pues el último hito de la compañía adquirimos hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años. De hecho, yo vengo me incorporé a BlackBerry a través de esa incorporación. Adquirimos Cylance, que era el fabricante, digamos, que empezó a aplicar la ciberseguridad, la inteligencia artificial y el machine learning a la ciberseguridad allá por el año 2012, cuando no existían más que algunas pruebas de concepto sobre este asunto. Comentabais que el trabajo en inteligencia artificial requiere inversión, requiere tiempo, requiere manejar volúmenes de datos muy altos. Es cierto todo ello. Nosotros estamos en la 5ª iteración de nuestro modelo matemático, es decir, desde que se fundó Cylance, en este caso en 2012, hemos desarrollado, estamos de hecho a punto de liberar el 5º modelo matemático para la protección de sistemas y bueno, pues es como decís bien, un proceso que requiere de mucho esfuerzo, de inversión y sobre todo de mucho talento, que es complicado ahora mismo de reclutar para trabajar en este tipo de tecnologías. Bueno, la imagen esta yo creo que la habréis visto hasta la saciedad. ¿Quién ha empujado más el proceso de transformación digital en las compañías últimamente? ¿El CEO, el CTO o la COVID? Lo siento CEOs y CTOs, pero yo creo que ha sido la COVID la que ha empujado en mayor medida este proceso. Os ponía esto más que nada para, digamos, hacer extensivo ese proceso de transformación no solamente a lo digital en la compañía o a añadir lo digital a los procesos de la compañía, sino que yo creo que estamos en un proceso de transformación de las propias empresas. Ya habéis visto lo que ocurrió con BlackBerry. No digo que los procesos de transformación probablemente tengan que ser tan radicales, pero yo creo sinceramente que en muchos casos no sabemos cuál va a ser la compañía que va a resultar en muchas ocasiones de estos procesos de transformación. Es un proceso, en muchos casos, creo que desconocido para muchos de nosotros. Ya nos ha llevado más allá de lo que esperábamos en muchas ocasiones y bueno, pues el proceso, como digo, es complicado de evaluar ahora, en este momento. Bueno, al respecto de lo que nos toca a nosotros en BlackBerry, la ciberseguridad. Bueno, esto yo creo que no os estoy presentando nada nuevo. Son los 3 pilares en los que se basa la ciberseguridad, la seguridad de la información, confidencialidad, integridad y disponibilidad. El empujón de la COVID y en aras de mantener la operación de las empresas ha balanceado muchísimo los esfuerzos, las inversiones y los proyectos del lado de la disponibilidad, ¿vale? Lo importante era que las compañías siguieran operando, seguir dando acceso a la información a los usuarios independientemente del lugar donde estuvieran, etcétera. Por el camino y lógicamente en aras de, como decía, de seguir operando nuestras empresas, creo que hemos descuidado un poco las otras 2 patas, la confidencialidad y la integridad de la información. Os comento esto porque, a ver, después de una primera reacción a la crisis, como decía, buscando sobre todo la continuidad del negocio, lo que vendrá ahora es seguramente una optimización de costes. Vamos, lo estamos viendo, de hecho. La alegría con la que se abrieron los grifos de ciertos presupuestos en aras, como decía, de casi la supervivencia de las empresas, pues se está empezando a racionalizar, lógicamente. Y además es un proceso que tendrá una segunda vuelta de tuerca necesaria para adaptarnos a la recesión que nos viene. Yo creo que no es ningún secreto que vamos a una contracción de la economía que va a llegar a la mayor parte de las empresas. Para abordar ese proceso de adaptación, desde nuestro punto de vista, lo que es necesario, y lo hicimos así en BlackBerry, yo creo que son lecciones aprendidas en la propia casa, es hacer inversiones específicas que apunten
al objetivo estratégico que nos hayamos marcado como compañía y cuál es el aspecto, digamos, cuál es la foto final de compañía que queremos ver una vez que pasemos por todo este proceso. En nuestro caso se llevó a cabo con la inversión en I+D de determinadas áreas, pues de IoT, inteligencia artificial, etcétera, que entendíamos que debían componer nuestro portfolio de soluciones y también, en nuestro caso, con la adquisición de compañías que nos hicieran crecer en presencia de mercado y además en tecnología de una manera más rápida para posicionarnos de la manera más ventajosa posible en estas dos áreas de mercado. Y con esto acabo. He ido fulminantemente rápido porque quería que nos diera tiempo bueno, pues a intercambiar impresiones y trabajar en preguntas que nos planteara la audiencia. Y os cedo la palabra, Paco. Muy bien, pues muchísimas gracias, Blas. Son las 11:13, nos quedan hasta y media, 11:25, nos quedan 10 minutos. Nosotros desde la asociación, desde la asociación, habíamos planteado 6 preguntas, que lógicamente no da tiempo a ir una por una en estos 12 minutos que nos quedan por delante. Sois 6 expertos o 6 participantes en la mesa redonda, tenéis un par de minutitos. Para, si os parece, poder responder alguna de ellas que os hayáis quedado con ganas de profundizar y ya que sea algo de cierre, ¿no?, de la sesión, porque yo creo que más de extendernos más tiempo, pues no es lo suyo. Y bueno, pues yo os leo las preguntas y, como digo, hacemos esa ronda de intervenciones no sé si había entrado algo, pero en principio no había entrado nada por el chat de preguntas. Si vemos que entra algo, pues bueno, las podéis ir viendo vosotros ahí y vemos, las posibilidades de responderla, si hubiera tiempo. Una de las preguntas que hemos hecho ha sido, a ver que se me ha movido la pantalla, ¿cuáles son los principales retos y prioridades tecnológicas en esta nueva realidad? Algunas de ellas ya las habéis contestado, como por ejemplo esta. ¿Qué tipo de proyectos estáis priorizando? ¿Está avanzando a la misma velocidad de los aspectos relativos a la seguridad y disponibilidad? ¿Cómo pueden estas tecnologías a mejorar la competitividad de las empresas catalanas? ¿El cliente interno o externo está apreciando el valor generado por las TI? ¿Cómo podría acelerarse la implantación de estas tecnologías en Cataluña? Así que, si os parece, seguimos el mismo orden de intervención que habéis tenido durante la mesa. Empezaríamos por Román Pérez, directora de Digitalización y Tecnología de la Mutua. Román, como decía, un par de minutos sobre algunas de las preguntas, cuestiones que planteamos de la organización, en las que quieras profundizar. Bueno, yo me gustaría responder a una pregunta que hacíais que es muy interesante. ¿Qué proyectos se están priorizando, ¿no? Porque yo creo que da respuesta a más de una de las preguntas que se estaba diciendo aquí. Como es obvio, yo tengo que decir, los datos se están priorizando porque al final es algo totalmente innovador que aporta, que ya estamos viendo que aporta un valor añadido. Yo creo que nosotros también estamos apostando por la robotización de los procesos. En una compañía como la nuestra, apostar por la RPA es fundamental también, ¿no? Y dado el escenario que viene, que se avecina, ¿no?, de donde estamos ya, yo creo que es un aspecto muy importante. Y por otro lado, condicionados, ¿no?, esa aceleración que antes también hablabas por la COVID, ¿no? Es decir, la apuesta por intensificar todos los proyectos relacionados con el teletrabajo y la telemedicina. Yo creo que está en boca de todos, tanto el teletrabajo, por supuesto, como la telemedicina, porque estamos obligados, nos ha acelerado esa transformación digital. Y, por supuesto, un tema que yo creo que nos preocupa a todos, yo creo que todos los ponentes de la mesa lo hemos hablado, ¿no? El tema de la ciberseguridad, ¿no? Esto hay que invertir, concienciar a toda la organización, porque al final los malos van a ir siempre decimos, ¿no?, al eslabón más débil. Y el eslabón más débil posiblemente a lo mejor no es la propia tecnología que combate a todos estos malos, sino la propia ingeniería social, ¿no?, el propio individuo de que ahora, pues, de alguna manera está teletrabajando en su casa, en su domicilio, y es más vulnerable seguramente que lo que era, pues, antes cuando estaba en su empresa, porque, bueno, tienes más disponibilidad de medios. Estos, de alguna manera, son los proyectos que, bajo nuestro punto de vista en Mutua Universal, pues estamos priorizando. Gracias, Román. Marta.
Primero, la seguridad. Yo creo que la seguridad es como una previa, porque si tenemos problemas ahí y tenemos muchos ataques y muchos problemas, es decir, que por suerte, pero quiero cerrar los dedos y esperar que... Pero creo que la sociedad debería ser consciente del momento difícil que tenemos en ciberseguridad. El segundo, nosotros ayer lanzamos una app nueva de Barcelona, La Butxaca, que es una herramienta para... Nos preocupa mucho que el ciudadano no tenga acceso a la administración por el tema del COVID, porque ahora para poder ir a las oficinas has de pedir cita previa, etcétera. Por tanto, estamos repasando todas las acciones que tenemos de relación con el exterior para reducir, bajar el nivel de seguridad en algún caso, facilitar el acceso al ciudadano y, por tanto, la atención ciudadana. Esta es nuestra prioridad número 1 porque es que trabajamos para eso. Otra segunda parte es la racionalización de la administración electrónica, porque los momentos son muy difíciles económicamente, hemos de ir a la robotización, hemos de ir a cualquier cosa que nos ayude a racionalizar, racionalizar y racionalizar. Y el 5G, nosotros somos unos convencidos que el 5G nos va a dar oportunidades de desarrollar la inteligencia artificial y, bueno, sobre todo la calle, es decir, lo que es el espacio público y el IoT se van a desarrollar ahí y, por tanto, por decirlo así, seguridad, atención al ciudadano, racionalidad de reingeniería, de administración electrónica y el 5G y la inteligencia artificial. He ido también muy rápido, pero es que si no, no os doy espacio, ¿no? Marta, muchísimas gracias. Susana. Perfecto, pues yo coincido con mis compañeros de mesa y que obviamente en mi ámbito, pues para mí la seguridad y también afortunadamente para toda nuestra compañía la seguridad es una prioridad. Sí que es verdad que está el reto por delante, como comentabas, de que hay que economizar, es decir, hay que optimizar el dispendio en seguridad, es decir, sí que hemos de invertir, pero escoger bien dónde hacer aquellas inversiones, tanto en utilizar herramientas que nos permitan explotar toda esta información que tenemos y a lo mejor también invertir en el eslabón más débil que comentaba Román, en temas de formación, awareness, seguir concienciando la importancia del phishing, de no caer y picar, porque podemos tener las herramientas más novedosas y más estupendas utilizando inteligencia artificial, pero si alguien hace clic, nos cuesta mucho recuperarnos. Y luego haciendo referencia a cuál debería ser o cuál veo que podría ser un factor que mejorará la competitividad de las empresas catalanas, sin duda yo creo que es una ventaja competitiva el generar confianza en todos nuestros usuarios y en nuestros clientes. Es decir, que va muy íntimamente relacionado. Si tú inviertes en seguridad, generas confianza. Y entonces, relacionado también con el tema del dato, y antes se comentaba por ahí que si el tema del coche conectado, hay compañías que lo venden para, ¿no?, explotar esa información, ahí asegurar a nuestros usuarios que no se vende la información de como cuando vas conduciendo alguno de nuestros coches, con lo que ahí podéis estar muy tranquilos. No, y también comentaba Marta, no somos una entidad que nos dediquemos a simplemente almacenar por almacenar información, simplemente yo creo que esto es muy importante, que las compañías almacenen esa información que realmente es útil y necesaria. Y obviamente pues protegerla adecuadamente, no solo por cumplir con materia de GDPR, de PCI, DSS o lo que fuera, sino para que realmente generemos confianza en nuestros clientes. Y esto creo que sin duda va a ser una ventaja competitiva. Muy bien, muchas gracias. Ricardo, por favor. Bueno, a ver, yo creo que por alusiones, porque los tres habéis mencionado como una prioridad la ciberseguridad, lo cual no es ninguna sorpresa. Está claro que dentro de la ciberseguridad la concienciación de los usuarios es algo imprescindible. En esa línea, bueno, pues me gustaría transmitiros una buena noticia. O sea, nosotros tenemos una herramienta que se llama Phishthreat que permite realizar a cabo esa concienciación de los usuarios desde el punto de vista del phishing y es algo que ayuda a las organizaciones a ser muy efectiva desde el punto de vista de educar a sus usuarios. Por lo tanto, hay soluciones para poder educar a todos estos usuarios. Luego, desde el punto de vista de tecnologías, sin duda, ya el pensar que con un antivirus se puede resolver
los ataques que hay hoy en día es absolutamente erróneo y por lo tanto pues hay que ir a soluciones muchísimo más avanzadas. Sin duda en estos momentos el Endpoint Detection and Response y no todos son por supuesto válidos y por lo tanto es algo en lo que vemos que las compañías están invirtiendo y como he mencionado antes en mi ponencia, en muchos casos esto ni siquiera es suficiente y por lo tanto pues se requiere un servicio gestionado de threat hunting y de threat response y es algo que los fabricantes estamos poniendo a disposición de las empresas y en el caso de Sophos de una manera muy efectiva con ya más de 1.000 clientes a nivel mundial. Luego, también lo he mencionado antes, el proteger los activos en la nube. Cada vez necesitamos desplegar más activos, más aplicaciones y es peligroso el hacerlo sin ningún control y por lo tanto, bueno, pues de igual manera hay que invertir en proteger todos estos activos y sobre todo proteger todo el proceso de DevOps, el proceso del ciclo de desarrollo de las aplicaciones, que es algo que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta y bueno, pues se ponen a disposición de los usuarios aplicaciones que no han seguido el proceso de securización y no se han gestionado de una manera correcta. Y yo creo que esto es lo más importante. Has mencionado, Susana, el GDPR. Bueno, pues, hace 2 días ha publicado que British Airways ha tenido la segunda multa de 40 y tantos millones de libras esterlinas por no cumplir con el GDPR. Bueno, y por lo tanto, el impacto no solo económico, sino en la credibilidad es muy elevado. Y hay que proteger esa información, hay que proteger esos datos. Muchas gracias, Ricardo. José Manuel, un par de minutos máximo para no irnos. Sí, comentar muy por encima, ¿no? Nosotros quizá desde el punto de vista de Crayon tenemos una visión un poco más holística de qué ha estado ocurriendo en diferentes clientes y qué está ocurriendo o incluso previsiblemente qué va a ocurrir, ¿no? Si nos remontamos al inicio pues, del confinamiento, del COVID, etcétera, entramos en un modo de supervivencia. O sea, necesitamos trabajar, en este caso teletrabajar, necesitamos utilizar herramientas que en muchos casos, y en mi casa yo lo he vivido con mi propia mujer, ¿no? Que le dijeron, tienes que trabajar con Teams y hacer videoconferencias y tal. Y claro, me miró y me dijo, ¿qué es Teams y cómo se hace una videoconferencia? Bueno, esta situación pues se produjo quizás no tan extrema y tal, pero se produjo en muchos ámbitos. Por lo tanto, lo primero que tuvimos que hacer es, desde el punto de vista de nuestra compañía, ayudar a estas empresas a que los usuarios pudieran acceder a paquetes de formación rápidos, sencillos, simples, etcétera, y a poner en marcha todo aquello. Una vez que todo empezó a consolidarse y empezó a que la gente ya no tenía ese miedo a utilizar herramientas, ya tenía un conocimiento más o menos estable, empezó la pregunta de ¿y esto es seguro? Y entró la fase de trabajar con ciberseguridad, ¿no? Y con herramientas pues tipo Sophos o similares, pues la verdad es que hemos tenido que hacer bastantes trabajos en este sentido y sobre todo verificar y garantizar que las transmisiones y la compartición de documentos y todo este tipo de cosas eran seguras, ¿no? Además se abrían canales adicionales para que todo el mundo pudiera teletrabajar, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esa fase de pánico, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? ¿Estoy seguro? ¿No estoy seguro? Más o menos se está cubriendo. Estoy de acuerdo, alguno de vosotros ha dicho que el entorno pymes es el más sensible, sin duda. ¿Vale? O sea, una empresa grande tiene más medios, más presupuesto, tipo Volkswagen. Vosotros tenéis un departamento específico dedicado a este tipo de cosas y para vosotros no es que sea sencillo, siempre es complejo, pero tenéis esos medios. Las pymes no. Entonces, nosotros también estamos ahí un poco para cubrir este tipo de servicios, ¿no? Tanto para empresas grandes como pequeñas y de hecho lo estamos haciendo, ¿no? Por otro lado, se comenta un poco que estas tecnologías pueden mejorar o cómo mejoran la competitividad. Absolutamente, ¿no? O sea, el tener datos que se puedan explotar y extraer conclusiones y en base a las conclusiones establecer estrategias es básico y fundamental.
¿vale? Comentábamos antes que la calidad del dato es importante. Si la calidad del dato es la que tiene que ser, sin duda, ¿vale? Por mi parte, poco más. Perdonar que haya ido también muy rápido, pero bueno, así le dejamos espacio a Blas. Bueno, pues yo por hacer ya una última reflexión, a ver, yo lo que me gustaría plantearle a las empresas, históricamente han visto el gasto en ciberseguridad como tal cosa, como un gasto. Era algo que había que hacer porque no teníamos otra alternativa. Pero yo creo que deberíamos hablar más bien de una inversión, porque la inversión en ciberseguridad se puede convertir en un elemento competitivo para las empresas. Todos estamos diciendo que buena parte del negocio de las compañías pasa ahora por el dato. Llevamos toda la mañana hablando del dato, cómo trabajarlo, etcétera. Si nuestra información se ve expuesta a terceros o no, el mercado no nos ve como una empresa de confianza para trabajar con su información, para intercambiar su información, eso de facto nos puede sacar del mercado tan rápido como esto. Aparte del impacto que tienen los incidentes de ciberseguridad en las organizaciones, nuestros clientes no tienen incidentes de ransomware. Al menos yo no he documentado ninguno desde que llevo trabajando en la compañía. En algún caso, alguno de ellos nos ha comentado que el retorno de la inversión en ciberseguridad, por dejar de tener que planchar y replataformar equipos con cada incidente de ransomware o de malware, etcétera, lo llevaban a cabo en un año. Yo dudo que haya tecnologías que tengan un retorno de inversión tan rápido. Y por último, yo creo, a mí siempre me ha gustado ver la seguridad no como los profesionales que trabajamos en el entorno, las tecnologías, no tanto como gente o tecnologías que se encargan de parar cosas, sino como gente o tecnologías que en base a la confianza que generamos en esos procesos permiten a las compañías lanzar nuevos procesos, nuevos productos, nuevas líneas de interacción con clientes y proveedores. Esa es un poco la idea o la manera en la que a mí me gusta plantear el trabajo que hago, ¿no? Y nada, sin más, con esto acabo. Muy bien, Blas, pues una reflexión muy interesante, las intervenciones todas muy interesantes, complementarias en muchos casos. Agradeceros a todos vuestra colaboración con la asociación en esta jornada, concretamente esta sesión, esta mesa redonda, en la divulgación que llevamos haciendo desde hace muchos años y que lamentablemente por la situación que tenemos pues es en online. No es lo mismo. La verdad es que genera muchísimo interés porque, como decía al principio, hay más de 390 personas apuntadas a esta semana que estamos haciendo con contenidos específicos para Cataluña, y el número de conexiones hoy pues no ha sido tan alto a lo mejor como un evento presencial, pero bueno, le damos difusión porque yo creo que la mesa ha sido súper interesante, le daremos difusión por diferentes medios. También estamos haciendo un anuario trabajando para el año que viene, en el cual reflejaremos pues contenidos como los de la mesa de hoy, que creo que es muy interesante. Es un especial que se llamará Digitalización es futuro y le vamos a dar mucha difusión y demás. Así que pues muchas gracias por vuestra aportación, ese granito de arena a ese especial y a la sesión específica de Cataluña dentro del Tour Tecnológico de la Asociación. Y vamos a continuar. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. No hay aplausos. A mí me gustaría que los hubiera, pero no los hay. Muchísimas gracias a los 6.